es el entorno de las niñas y niños en México? ¿Sabemos cómo viven sus derechos? Bien, pues el balance anual 2025 sobre la situación de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, elaborado por la Red por los Derechos de las Infancias en México, nos confronta con datos que prueban el cúmulo de violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos y que ahora enfrentan pues estas infancias y adolescencias. Y esto es realmente inadmisible. Hoy revisaremos los puntos principales de este balance, así como las propuestas para mejorar la situación de nuestros menores de edad. Así que acompáñenme a verlo. Para prevenir la diabetes es clave identificar pues los riesgos familiares, ya que las familias con antecedentes de diabetes deben adoptar sí o sí cambios tempranos a su estilo de vida, en especial desde la infancia. Sobre todo, llevar una alimentación saludable y practicar el ejercicio. Para David Kerchenovich, quien es el secretario de Salud, la prevención temprana es la herramienta más efectiva para reducir el impacto de la diabetes en la población. Así fue como lo destacó esta nota que se titula Llama Salud a priorizar la prevención y el diagnóstico temprano de la diabetes, publicada por Contralínea, y que en síntesis afirma que la diabetes mellitus es una enfermedad prevenible y su atención debe centrarse en el diagnóstico temprano más que únicamente en el tratamiento de sus complicaciones. El secretario de Salud afirmó y subrayó la necesidad de impulsar una educación que permita reducir la incidencia de este padecimiento crónico en el país. Durante la conferencia presidencial explicó que la diabetes puede desarrollarse a lo largo de la vida, pero también puede evitarse o manejarse sin complicaciones si se identifica a tiempo. La detención temprana y la prevención individual permiten llevar una vida prácticamente normal a las personas con diabetes. Así fue como lo señaló y además incluso indicó que es fundamental intervenir en los hábitos de vida para evitar su desarrollo. Entre los factores de riesgo, mencionó el secretario, está el consumo de dietas altas en calorías y alimentos ultraprocesados, el estrés crónico, el aumento de la medida de la cintura, así como las alteraciones de sueño, ya sea por dormir en exceso o, en su contrario, a la falta del mismo. Señaló que todos estos factores pueden incrementar entre 20 y 60% la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Sin duda, todos quisiéramos que niñas, niños y adolescentes estuvieran cubiertos por un manto protector que los librara de todo mal. Muy a nuestro pesar, no son ajenos a la crisis de violencia e inseguridad que ensombrece el panorama actual. Para tomar conciencia de esta situación y cambiarla, primero debemos empezar por mirar de frente a la realidad de quienes representan el presente y el futuro de nuestro país. A ello, nos invita el balance anual 2025 de REDIM, la Red de Derechos de la Infancia en México, quien nos presenta un documento titulado Datos sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia. Este informe se realiza anualmente para evaluar el estado de los derechos de los niños y de los adolescentes con base en datos oficiales. En esta ocasión se presentó el pasado 6 de enero y fue entregado en Palacio Nacional. En este nuevo corte de caja se registraron, ciertos avances en asuntos tan delicados como las expresiones más duras de violencia. Qué bueno, sí, pero no como para ponernos a celebrar estos progresos. No, porque la verdad es que no tendríamos por qué estar hablando de vidas jóvenes truncadas, por ejemplo, como resultado de homicidios y de la violencia armada.
de menores víctimas de desapariciones, de los que viven en situación de pobreza y de los que sufren el asedio del crimen organizado. Más allá de las cifras dolorosas, el balance anual 2025 de Redim es un llamado para reforzar las acciones concretas a favor de la niñez, para anteponer los derechos de las niñas, niños y adolescentes en bien de los 36 millones de menores de edad en México. Hoy, en este programa, revisaremos los principales indicadores y qué derechos de la niñez se están violando. Analizaremos también qué estados encabezan estas estadísticas y escuchamos las propuestas también de Redim para saldar esta deuda realmente histórica y transformar esta dura realidad. Pero antes, chequemos qué piensan allá afuera. Pues actualmente yo creo que no están como que muy a salvos, porque por lo que hemos visto en noticias todo eso, las guarderías ya tampoco no son nada, pues ahora sí que nada confiables, ¿no? Y yo más que tengo sobrinos, pues sí, me da miedo todo eso. No hay límite para la violencia con los niños. En todos lugares y en todo momento están expuestos a ser violentados. Creo que depende mucho de la zona en la que preguntes. Pero a mi experiencia personalmente creo que bien. Si lo ponemos un 1 a 10, yo diría que un 7 o un 8. Que no es lo ideal tal vez, pero creo que está bastante bien. Pues no creo que estén tan a salvo con tanta violencia que hay. Y pues como que nos hace falta vigilancia, estar al pendiente de ellos. Pues muy mal, porque cada día estamos peor, entonces lo que son el bullying mucho en las escuelas está muy fuerte y pues creo que hay que saberlo controlar. Es una situación en la que por más que nosotros, por ejemplo, yo como mamá, quisiéramos que nuestros hijos no estuvieran expuestos, desafortunadamente es un parte de nuestro día a día. Entonces definitivamente estamos expuestos al 100% en todo momento y en todo lugar, pues en esta situación. Es un problema muy complicado y tal vez sí sería, respecto a la pregunta pasada, como el principal problema que tenemos con eso de la violencia. Y creo que también depende mucho de la zona. Creo que es algo muy incontrolable, especialmente por el nivel de crimen organizado que tenemos. Y es urgente, creo que tratemos con eso. Pues también yo opino que hay que estar al pendiente de ellos, de que vayan a la escuela, de que no falten, de que no se vayan de pinta. Porque yéndose de pinta, pues ahí es donde ¿cómo dicen? ¿Los reclutan? Sí, exactamente, los citan, los reclutan exactamente, y por eso está pasando eso aquí en el país. Pues enseñarles a que tienen que hablar todo, o sea, literalmente todo, que les debemos de enseñar de que no se le pueden tocar sus partes ni nada de eso, y cualquier cosa que sientan extraño siempre decirlo, hablarlo con mamá y con papá o en su caso con la abuelita o el tío, pero sí siempre enseñarles a que nadie lo puede tocar más que la mamá y hasta ahí. Empezar por uno mismo, en casa por ejemplo, ¿no? Empezando por los valores, tratar de que nuestros hijos vean en casa que todos somos tratados con respeto, ¿no? Creo que esa parte es súper importante y se está perdiendo muchísimo, ¿no? En los niños sobre todo, porque bueno, lo vemos, y los niños son como el espejo de los papás, ¿no? Entonces, sin duda alguna, todo se empieza desde casa. Creo que como individuos siempre podemos ser un lugar seguro, tomar acciones pues justo como individuos para tal vez proteger a la gente, ¿no? Si vemos cosas raras podemos siempre hablar o actuar al respecto. Creo que como comunidad
siempre se pueden crear movimientos o tal vez lugares más seguros para que los niños se puedan sentir pues tranquilos, para que la gente no se preocupe mucho por eso, pero creo que el nivel en el que está todo eso no sería tan importante tal vez qué podemos hacer como comunidad, sino como país. Estar más al pendiente de ellos, que en verdad vayan a la escuela. Pues en realidad es estar viendo que sí entren a la escuela. Bien, y para hablar justamente de este balance de 2025 realizado por la Red de los Derechos de la Infancia, pues nos acompaña Tania Ramírez. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. Quien es directora de la Red de Infancia en México, pues para hablar sobre esta premisa de reconocer a las niñas, a los niños y a los adolescentes como personas sujetas a los derechos. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por abrirnos este espacio, porque si bien el balance fue cómo cerró 2025, en realidad nos da luces para navegar todo 2026. Entonces, gracias. Por supuesto. Y pues, Tania, quisiera entrar de lleno ya a este balance y quisiera empezar por preguntarte, pues, ¿cuáles son los principales hallazgos en este balance 2025? Y quisiera saber, pues, también en qué estado se encuentran los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Sí, primero decir que este es un balance que Redim realiza año con año, de manera que le vamos tomando la temperatura y la curva de crecimiento a este reconocimiento de derechos. Entonces es interesante ir analizando los cambios en el tiempo, también porque no de todos los datos oficiales, que es de los que abreva Redim para hacer estos informes, no de todo se tiene información cada año, ¿no? Entonces nos va dando como una radiografía de crecimiento, y así nos gusta verlo justo, como qué estado de salud guardan los derechos de niñez y adolescencia. Y en esta ocasión algunos de los hallazgos y que me parecen, pues sí, importantes y que por supuesto que dan gusto, es que muchos de los indicadores de violencias o de graves violaciones a derechos humanos de niñez y adolescencia han mostrado algunos decrementos. Afortunadamente sí vamos notando algunos decrementos. Ahora, ¿podríamos celebrar ser un país en el que los feminicidios suceden en contra de niñas y adolescentes? Pues por supuesto que no, ¿no? Decrecieron los homicidios, es una estupenda noticia, no tendríamos que estar hablando de niñez y muerte, ¿no? Pero pensar que 5 o 6 niñas cada día mueren por violencia armada, por violencia, es decir, homicidios, cuestiones que podrían haber sido evitables, pues no nos da, ¿no? Entonces, estos son los principales hallazgos. Hay mejoras, hay algunas muy buenas que si fueran sostenidas como tendencia a lo largo de este sexenio, podríamos hablar de solución de problemas, pero nos sigue preocupando que hay algunas problemáticas que parecen muy enquistadas todavía, y sobre todo nos preocupan aquellas que representan, pues eso, graves violaciones a derechos humanos, trata, reclutamiento, desaparición de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Respecto a lo que tú ya mencionabas con los homicidios de niñas, niños y adolescentes, pues, ¿qué nos dice estas cifras de lo cual tú ya mencionabas en el contexto de la actual estrategia, pues, que lleva el gobierno federal en contra de la violencia? Quizá recordar que este año abrimos puertas con el día 3, una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, como si eso pudiera solucionar los problemas. Entonces, sí queremos hacer una reflexión desde Redim sobre cómo tienen que ser las políticas públicas y las decisiones internas de los países las que tienen que solucionar los problemas, ¿no? No puede venir de otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno federal? Pues sí, algunas de las cosas que están haciendo parecen ayudar a que casos como el del homicidio vayan disminuyendo, pero al mismo tiempo seguimos abrevando de políticas del pasado, pero que se siguen sosteniendo en el presente, de hipermilitarización, de una estrategia de seguridad que sigue llevando a las calles más y más armas de fuego, y hemos visto que después esas armas de fuego pues son rastreables en el territorio, ¿no? E incluso niñas, niños, adolescentes llegan a tener acceso a ella. Entonces, la estrategia de seguridad
construida desde un enfoque únicamente de intervención armada o militar de los territorios, pues claramente no da buenos resultados. Y más bien, y en eso sí creo que hay consenso y consonancia, tienen que ser las soluciones de raíz, ¿no? Eliminar la pobreza, la violencia desde su origen, lo que vaya transformando en sus causas las problemáticas que viven niñas y niños. Y con respecto a los asesinatos que se han dado en contra de niñas y adolescentes, es una cifra de 501 asesinatos. Muy pocos se han considerado bajo la clasificación de feminicidios, y algo que ha hecho Redim es porque se haga esta reclasificación de una manera urgente. ¿Por qué esta urgencia? Sí, en realidad tiene que ver con cómo se investigan también. Es un problema en general de los feminicidios. Nuestro país y las mujeres, los movimientos feministas tuvieron que invertir mucho trabajo, esfuerzo en entender cómo esa violencia de género se expresaba especialmente en las mujeres, y haber logrado la tipificación del delito de feminicidio es un logro enorme, ¿no? Lo que no termina de ser, y hay iniciativas súper importantes como el Observatorio del Feminicidio, y bueno, desde Redim lo que hacemos para rastrear el feminicidio de niñas y de adolescentes, lo que nos está dando cuenta es que pese a haber construido un tipo penal, pese a que hay protocolos de investigación para poder descubrir, establecer si estos delitos se hicieron por razón de género, con todas las características que ya conocemos que tienen, ¿no? Que hay saña, que hay un especial tratamiento del cuerpo de las mujeres, etcétera, etcétera. Pues no en todos los casos son investigados ni calificados como tales, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la necesidad de calificar adecuadamente los feminicidios cuando se trata de feminicidios en contra de niñas y de adolescentes. Casos muy emblemáticos en la historia de nuestro país, tristemente, nos han llevado a ver cómo a veces se cree que matar a una niña puede ser un infanticidio, por ejemplo, ¿no? Y no se termina de ver que hay una razón de género también detrás de eso. Claro. Entonces, por eso hablamos del tema de la clasificación, y también porque nos parece muy importante que haya una alerta y un conocimiento social generalizado de que los feminicidios no únicamente están sucediendo contra mujeres de 18 años para arriba, ¿no? Tristemente, en torno al 10% de los feminicidios se cometen en contra de adolescentes, sobre todo, ¿no? Y nos parece importante nombrarlo y que se pueda calificar e investigar en este sentido, pues para dimensionar esta que es una práctica terrible y muy dolorosa, ¿no? Tania, cada vez que escuchamos en los medios de comunicación o vemos estas fichas de búsqueda de niños, de menores de edad, de adolescentes, pues se nos hace un nudo en la garganta, y viendo lo del balance que tienen ustedes en Redim, donde la cifra pues no es nada menor, son 10,700 reportes de menores desaparecidos, un aumento del 30% señalan ustedes en casos sin resolver, que es realmente alarmante. Pues quisiera saber, Tania, ¿cuáles son los principales vacíos en los protocolos de búsqueda de los niños, de las niñas y de los adolescentes? Sí, tristemente esta es una de las problemáticas que más nos duele en Redim y que nos debiera doler como país. Lo pudimos llevar incluso al Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas hace un par de años, que justamente revisó a México un 30 de agosto, que es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Y lo que observábamos es que las desapariciones de niñas, niños, adolescentes siguen estando presentes, pese a que ya tenemos una ley general en materia de desapariciones, pese a que hay un protocolo, el famoso PABNA, ¿no? O bueno, para quien no lo conozca tanto, el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños, adolescentes, es un protocolo que se hizo adicional al protocolo homologado de búsqueda para dar de inmediato con un niño o niña adolescente. ¿Qué es lo que vemos? Que sigue habiendo una inercia en el desconocimiento de infancias y adolescencias por sus desapariciones, y sigue primando el estigma de seguro se peleó con su mamá, dale un par de días para volver, seguro se fue con el novio, en el caso de las chicas. Entonces necesitamos que haya conocimiento de que hay determinados estándares que ponen estos protocolos,
que están hechos para cumplir con la ley, que tienen que ver con que no se debe esperar ni un segundo para la atención de un niño, de un adolescente, y que se tiene que buscar de inmediato, y que siempre se debe de presuponer la comisión de algún delito o que se está viviendo algún tipo de violencia. No se puede pensar que un niño o una niña por pie propio abandona su hogar o se desaparece voluntariamente. No, ni a mujeres, ni a personas defensoras de derechos humanos, ni a niñas, niños, adolescentes. Entonces el protocolo necesita más difusión, más conocimiento e instalarse en las capacidades de cada nueva persona que se integra en los ministerios públicos, en las fiscalías, e incluso mantener actualizada esa formación y esa capacitación, ¿no? Un aspecto más en el que también ahonda este informe anual de Redim, habla sobre la infancia bajo asedio por la violencia armada y también el crimen organizado. Y quisiera saber, pues, qué zonas de México son estos focos rojos en cuanto a ello. Uh-huh. Fíjense que hemos hecho un rastreo desde hace ya varios años sobre la problemática del reclutamiento forzado de niñez y adolescencia por el crimen organizado, por bandas delincuenciales. Y lo interesante ahí es ver que no hay datos oficiales. Sería muy importante que el Estado los genere, pero a falta de ellos construimos una metodología para ubicar cuántos niños, niñas, adolescentes podrían estar en riesgo de reclutamiento. No se sabe cuántos están en el momento actual reclutados, digámoslo así, y en su ocasión pudimos establecer que hasta 250,000 niñas, niños, adolescentes podrían estar en riesgo de reclutamiento, y los estados en donde más prevalencia hay, según el estudio que hicimos con el Observatorio Nacional Ciudadano en su momento, son Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Ciudad de México también podía tener ese riesgo. Entonces, lo que vimos fue que si se reúnen muchos indicadores como la presencia de crimen organizado en la zona en donde se vive, la presencia de actividades delincuenciales en la comunidad o incluso en la familia, estos son factores que van añadiéndose al riesgo de ser reclutados. Y en el balance de este año lo que hicimos fue complementar esta mirada de cuántos están en riesgo con cuántos ya están viviendo, digamos, bajo un esquema de investigación y de sanción en el sistema de justicia, y lo que observamos también es que hay muchos chicos y chicas que están siendo privados de su libertad por la comisión de delitos que están asociados al crimen organizado. Entonces, esa es la otra cara de la moneda, digamos, lo que alcanzamos a ver. Uh-huh. Y el propio Comité de los Derechos del Niño ya alertó a nuestro país sobre la necesidad de que se tipifique también específicamente el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, porque hoy por hoy no es un tipo penal, no está tipificado como tal, está comprendido dentro de todas esas prácticas que están en el delito de trata. Uh-huh. Pero en nuestro país la trata suele estar entendida más como trata con fines de explotación o de mendicidad forzada o de trabajo forzado, o trata con fines de explotación sexual, comercial de las mujeres. Y el tipo de reclutamiento, los datos nos dicen que no hay suficientes sanciones por reclutamiento, cuando lo que sí estamos viendo es que al final los chicos terminan privados de la libertad por comisión de delitos que se relacionan con esto. Entonces, de ahí la importancia de poder tener un tipo penal para que esto también habilite a las fiscalías y en todos los estados a poder investigar, a poder sancionar a quienes están reclutando a niñas, niños, adolescentes, sobre todo porque a veces puede haber la tentación de que una vez un adolescente delinque o comete alguna falta como parte de su proceso de reclutamiento, se suele estigmatizar el doble a ese adolescente y se piden penas muy fuertes, y hay mitos o ideas como si delinquió como un mayor de edad, pues que enfrente una pena de privación de la libertad como un mayor de edad, etcétera. Y pues no, hay buenos estudios y estándares detrás del establecimiento de cuál es el cuidado que debe tener el sistema de justicia con y para adolescentes. Entonces, de ahí la importancia de que se pueda hablar más, investigar más, tipificar el reclutamiento y darle herramientas a los estados también, ¿no? Para que puedan avanzar dando pasos para prevenir y sancionar que puede ser incluso una de las más graves violaciones a derechos humanos que enfrentan infancias y adolescencias en nuestro país.
Porque aparte, Tania, pues últimamente, ¿cuántas veces no hemos escuchado de casos donde menores de edad son reclutados a través de supuestas oportunidades de empleo que los hacen ir a cierto lugar y ya de pronto ya no hay rastro de esos menores de edad, o también a través de videojuegos? Exacto. Y lo que estamos viendo es que justamente la pobreza y la vulnerabilidad están detrás de esas precondiciones que hacen más fácilmente reclutables a chicas y chicos, ¿no? Y claro, una promesa de trabajo en un mundo que es tan adverso, en donde no están garantizados el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, pues cualquier oportunidad se antoja apetecible, y muchísimos chicos y chicas, también muchas personas adultas, terminan enganchados por este tipo de anuncios, ¿no? Ahí también, en el caso del reclutamiento, lo que vemos es que con el caso de adolescencia, sobre todo, el estigma social que existe de considerarles problemáticos, inacabados, insuficientes, no adultos, como si los adultos fuéramos un estándar de logro y perfección, pues es algo que pesa mucho en los adolescentes, y la necesidad de pertenencia que tienen a esa edad es muy fuerte. Y a todas las edades, yo diría que todas las personas necesitamos pertenecer. Entonces, una comunidad que no abraza, una circunstancia de vida que les expulsa y les expulsa de sus escuelas, de sus hogares, de sus trabajos, ¿quiénes terminan estando ahí disponibles para poder recibirles? Pues el crimen organizado. En una ruta, y cito a un rap que hicieron unos chicos que ya estaban privados de la libertad, en una ruta que solo tiene o el tambo o la tumba como destino, ¿no? Pero esto es algo que poco se dice y que poco se expresa, y que necesitaríamos que chicas y chicos sepan que es un camino que promete mucho en un principio, que es muy consonante con una sociedad consumista que quiere hacer parecer siempre que las personas tienen más éxito, más poder, más likes. También le mandamos mensajes muy disociados a la chaviza, ¿no? Les decimos, no delincas, no te metas en esos grupos, pero si son el único lugar en el que me van a respetar, voy a tener poder, voy a pertenecer a un grupo, voy a tener una capacidad adquisitiva y voy a tener todos los likes que se supone que una persona debe tener para tener éxito, pues pocos caminos alternativos se ven, ¿no? Tania, y tocabas un punto también muy importante, que era acerca de la pobreza, de cómo pues vuelve a este sector más vulnerable. Y en este informe de Redim, pues apuntan que aunque pues hay ligeras disminuciones en la pobreza en general, pues aún hay puntos rojos, y tan solo esta cifra que dice que 1 de cada 3 niños vive aún en esta situación de pobreza. Y pues a eso voy a mi siguiente pregunta, porque ¿qué medidas específicas recomienda Redim para combatir la pobreza multidimensional, para ir más allá de las transferencias económicas? Exacto, es un poco esa la pauta. Nos encantaría pensar que este sistema de transferencias directas resuelve la pobreza, y sin duda está siendo un paliativo y un alivio y un apoyo para miles de familias, pero lo que hemos visto analizando en la curva del tiempo esto es que no está sacando de la pobreza ni de la pobreza extrema a niñas, niños y adolescentes. Es curioso porque los datos de pobreza para niñez y adolescencia parecieran disminuir ligeramente, pero el de pobreza extrema no. Y por eso es importante medirla a la luz de lo que Coneval, y vamos a extrañar mucho su trabajo ahora que ya desapareció la institución, lo que medían respecto de la pobreza multidimensional, ¿no? Acceso a servicios, vivienda, alimentación, educación, salud, etcétera, porque todo indica, y en Redim usamos datos oficiales, no lo estamos inventando, ¿no? Solo leemos esos datos, todo indica que la pobreza extrema sigue enquistada en niñez y adolescencia, y más concretamente en niñez y adolescencia indígena. Hay brechas dolorosísimas, nunca antes vistas para otras brechas, ni de género, ni de edad, ni de raza. Cuando hablamos de cuánta pobreza viven los niños, niñas, adolescentes que hablan una lengua indígena, hablamos de casi el 85% de la población. Qué fuerte. Mientras que la niñez no hablante de lengua indígena, que está en pobreza extrema,
es del 25%. Entonces hay una brecha de 60%. Es un boquete, ¿no? Es el boquete de la desigualdad en nuestro país. Entonces, lo que habría que observar es, si se quieren hacer transferencias directas, cómo garantizar que se mejoren las condiciones de vida de esas familias en mayor pobreza y también que no sean transferencias que terminen diluidas en las necesidades familiares o de otros miembros de la familia, y cómo apostar porque desde la primera infancia se acompañe a niñez y adolescencia en su desarrollo. Y por eso hablamos en Redim de que se les reconozca como titulares de derechos, porque no importa que no estén registrados, no importa que no tengan CURP, pues muchas comunidades indígenas no registran ni mandan a la escuela a sus hijos hasta bien entrar a la primaria. Entonces necesitamos un Estado que dé el paso adelante para cubrir esa brecha, para llenar ese vacío, y que pueda ser un Estado garantista que a cada niño y a cada niña, incluso en el rincón más alejado y en la condición más adversa, es más, especialmente a ellas y a ellos, se les puedan garantizar derechos, y no solamente garantizar una beca o un apoyo, sino garantizar derechos en su integralidad. Claro. Y Tania, ya lo mencionabas un poco antes sobre la vulnerabilidad en la que están menores de edad, niños, adolescentes, respecto a los que viven en las fronteras de nuestro país. En cuanto a esto, ¿cuál es la propuesta concreta de Redim para que el Estado pues garantice su protección? Sí, la niñez migrante es una también de nuestras preocupaciones, porque, pues hay que decirlo, niñez mexicana hay migrando, pero también la niñez no mexicana que está en nuestro país tiene derechos y también deben ser considerados como titulares de derechos, y al Estado mexicano le toca cuidarlos como a cualquier otro Estado le tocaría cuidar a nuestros niños y niñas que no estén en territorio nacional, ¿no? Y lo que hemos visto, analizando también las dinámicas frontera norte y frontera sur, es que durante 2025 sí se registraron muchas menos niñas, niños, adolescentes en situación migratoria irregular, unas 14,000. Es un decremento importante, la verdad, sí que tiene que ver con cómo las dinámicas del norte, sobre todo, nos han afectado. La disminución que notamos respecto del año anterior fue de más del 88%. Es una disminución muy notable. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando hablamos de disminución en este tipo de datos pensamos que son soluciones. Pues no, ni las condiciones de vida en los países de Centroamérica, ni las condiciones de vida y de pobreza, como ya decíamos, en México han mejorado, sino que la disminución en la migración, digamos, y en el registro de la situación migratoria irregular de niñez y adolescencia, tiene que ver en realidad con las políticas que ha establecido el país del norte, ¿no? O sea, claramente eso que el presidente Trump prometió de que México iba a poner un muro y lo iba a pagar, etcétera, pues de alguna forma se ha materializado, porque los datos de migración siguen bajando y bajando y bajando, y ya no estamos viendo esa posibilidad del libre tránsito, que es el derecho de toda familia y de toda persona. Y lo que estamos intentando impulsar es que en este momento, sea cual sea el devenir de niñas y niños, pueda haber mecanismos de articulación a nivel transnacional para que la protección esté garantizada para niñas y niños. Un mecanismo transnacional de protección es como lo vemos. Así como México desarrolló ya la legislación y la institucionalidad para tener un CIPINA, este Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también nuestros países vecinos tienen, sobre todo hacia Centroamérica, tienen sistemas de protección, y toda Latinoamérica. Hemos vivido un avance después de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño a partir del 89, que lo promulga la Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, esta articulación de los sistemas de protección tendría que darse así como se da el TEMEC. Si los países son capaces de coordinarse para la regulación de mercancías y tratados económicos, son también capaces de articularse para proteger a niñas, niños, adolescentes migrantes. Entonces ese es un poco el reto que estamos poniendo sobre la mesa, sabiendo que hay capacidades instaladas y ya cada país está haciendo de alguna forma su parte de la chamba. Lo único que necesitamos es que los engranajes empaten para que cualquier niño o niña en frontera sur, en frontera norte, en retorno, tristemente lo hemos visto ahora en Chiapas,
población indígena chiapaneca migrando a Guatemala para protegerse de la violencia y de las oleadas de reclutamiento forzado y lo que está pasando allá abajo con el crimen organizado, pues claro que necesitamos que todos los países puedan tener un mismo estándar de atención y se articulen como sistemas de protección. Solamente así también se podría avanzar en esta materia. Pues nos parece que sí, y que además está todo dado. Claro que necesitaría más presupuesto, claro que pero en realidad lo tenemos listo todo, ¿no? Si los países se coordinan para evitar que el gusano barrenador sea un peligro, pues claro que se pueden coordinar para cuidar a esa población que en el caso de México es la tercera parte de la población. Niñas, niños y adolescentes no son un grupo minoritario, son la tercera parte de la humanidad en este país. Creo que no pudiste haber dado un ejemplo más oportuno. Otro aspecto importante que también pone focos rojos en este balance de Redim, pues es el aumento de casos de abuso sexual y de violencia en el hogar durante el año 2025. Y Tania, quisiera saber, pues, ¿qué tipo de red de atención psicológica recomienda Redim para integrar también a las escuelas y centros comunitarios? Importantísimo. Tristemente vemos que la violencia sexual sigue estando sobredimensionada para las niñas y las adolescentes. Entonces ahí hay que hacer un abordaje también con perspectiva de género, porque cuando vemos secuestros, extorsiones, homicidios, es tremendo hablar de esto en caso de niñez, pero sucede sobre todo con los niños, los adolescentes varones, ¿no? Violencia sexual sigue estando muy, muy orientada a las niñas y a las adolescentes en todos los contextos, a veces en el entorno familiar y en el entorno comunitario, pero también a nivel escuelas, ¿no? Y ahí hay organizaciones que forman parte de Redim, con quienes trabajamos hombro a hombro en esta red de organizaciones, que han hecho investigaciones dolorosamente reveladoras sobre cómo las escuelas, por ejemplo, tienen muchos espacios no seguros y una gran ausencia de protocolos que puedan revisarlos, tanto escuelas públicas como privadas, ¿no? Y la violencia sexual ha llegado a extremos de ser rastreada hasta por redes, pues no sabemos del todo si es de producción de pornografía, pero es muy probable que así sea. Hay criminalidad organizada detrás de esas prácticas de abuso sexual en las escuelas y se han observado algunos factores que coinciden en distintos estados, en distintos tipos de escuelas y que dan para pensar en esto, ¿no? El uso de celulares, el uso de determinadas objetos, prácticas en la ejecución de estos prácticas de violencia y de abuso, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Avanzar hacia la educación sexual integral. O sea, necesitamos hacer que el sexo no sea un tabú, sino que niñas, niños y adolescentes lo consideren parte de sus conocimientos y parte de el ejercicio de defensa de sus derechos, de su vida y de su cuerpo, ¿no? No vamos a conseguir esto si sigue habiendo ideas, hasta movimientos antiderechos que creen que no se debe hablar de esto con niñas y niños, ¿no? Porque además lo que hemos hecho consultando con niñas y niños es preguntarles desde qué edad se ven expuestos a la pornografía o desde qué edad existe esta tentación de buscar o sin buscar que llegue esta información a niñas y niños, y es cada vez a edades más tempranas. Entonces, es una especie de vacunación lo que necesitamos hacer, ¿no? Hablar mucho más de estos temas. Es importante que este año 2025 ya se vivió el primer día la jornada de reflexión, que es el primer jueves, si no me equivoco, jueves o viernes, recién regresando de vacaciones de verano. Todas las escuelas a nivel nacional tienen que dedicar una jornada de reflexión contra el maltrato y el abuso sexual. Ojo, eso se tuvo que lograr por sentencia judicial. No fue algo que proactivamente el Estado o los gobiernos hayan logrado hacer, pero bueno, se logró. Ahora lo que hay que hacer es dotar a las escuelas, a las y los maestros, a las comunidades en general y a las comunidades educativas de herramientas para poder hablar de estos temas con chicas y chicos y darles también el poder de denunciar, el poder de prevenir, el poder de detener a los abusadores una vez los vean, incluso si es en su propia escuela o en su propia casa, ¿no? Y ya que tocas justamente la responsabilidad, la obligación que tiene el Estado con las infancias, quisiera saber, pues,
¿cuál es el llamado a esta prioridad presupuestal? ¿Por qué no es suficiente el presupuesto actual para la infancia y en qué áreas clave pues debería de reorientarse el gobierno federal en la inversión ahora para este año 2026? Muy importante. Por ahí hay una frase que dice que la política pública sin presupuesto es demagogia, ¿no? O sea, si decimos vamos a hacer y vamos a hacer, pero no le ponemos pesos que puedan ayudar a que se programen esas acciones, pues probablemente no estemos hablando más que de un estándar de lo ideal, ¿no? Y lo que vimos en esta ocasión, y lo venimos monitoreando desde hace varios años en Redim, es que para el caso de la asignación de recursos, que ojo, por ley ya está bien estipulado en un anexo transversal número 18, que todas las instituciones públicas le deben de destinar un tramo de su presupuesto, es decir, de su acción, a niñez y adolescencia. Esto ayuda a que salgamos de una inercia en la que se cree que solamente la SEP o Salud el día de las vacunas o el DIF, que son las únicas instituciones dedicadas a la niñez. No, entender que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos quiere decir que se asuma que cada institución pública en este país trabaja para la niñez, para ese tercio de la población. Caminos y Puentes Federales, Policía Cibernética, Guardia Nacional, todos le deben algo a la niñez, ¿no? Entonces, en este anexo transversal 18 se tienen que contemplar los pesos. ¿Qué es lo que pasó con el presupuesto de este año? Hubo un ligero incremento, ¿no? Se asignaron 1.1 billones de pesos en este anexo. Podría decirte que hay un incremento nominal, es decir, en el número parece haber un incremento del 8% respecto de lo que se asignó para 2025, ¿no? Pero cuando vemos que la inflación está prevista para por lo menos el 3%, y cuando vemos que el pastel de la recaudación, digámoslo así, es más grande, pues por más que te toque una rebanada ligeramente más grande, en realidad se está priorizando todo lo demás, ¿no? Por eso en Redim hablamos de que hay una pérdida en la prioridad fiscal, porque aunque se asigne un recurso en apariencia más amplio, no da para resolver todas las condiciones estructurales, de pobreza extrema, las brechas de desigualdad, todos los problemas que hemos platicado ahora y que describimos en el balance anual, no se terminan solucionando con un 8, que no es 8 sino 5% del incremento real, y sobre todo cuando el dinero se está yendo a otros lugares, ¿no? 2015 fue el año en el que más presupuesto se le dio a la niñez, el 15% se le asignó. Entonces pensar que hay una asignación del 10% es ya estar por abajo del estándar. Y lo que dice, y es una recomendación también, y lo que dice la propia Convención de los Derechos del Niño, es que debe haber la disposición de todos los recursos posibles para la atención de la niñez bajo el interés superior de la niñez, ¿no? Bajo este principio de prioridad, niñez primero. Entonces, si ya hubo un 15%, en realidad se tendría que sostener y mejorar, ¿no? No ir hacia abajo. Entonces, pues sí, hasta no ver ese 15% logrado ya alguna vez y mejorado, pues no podemos decir que el presupuesto se esté asignando adecuadamente. Sin duda, Tania. Y bueno, ya después de haber hecho una revisión por todas estas cifras, que son más que cifras porque arrojan muchísimo de la realidad que están viviendo nuestras infancias, nuestras adolescencias en nuestro país, pues quisiera saber cuál es el llamado de la Red por los Derechos de la Infancia con la sociedad. Nuestro llamado es a seguir gestando un cambio cultural en donde se reconozca a niñas, niños y adolescentes no como propiedad de una familia, no como seres que solo les tocan a su mamá o a su papá, sino como sujetos sociales, incluso como sujetos políticos, que aprendamos a escucharles, que aprendamos a incorporar sus opiniones, sus temores, sus deseos, sus propuestas en todas las políticas públicas. Niñas y niños no pueden votar, así como en algún momento las mujeres no pudimos votar. Ojalá veamos algún día en el que el adultocentrismo se nos barra del todo y nos demos cuenta que niñas y niños, claro que son ciudadanos de este país y del mundo, y que claro que tienen mucho que decir. En este balance hicimos por primera vez un ejercicio en el cual niñas y niños fueron
creadores de este balance de la mano con la organización, ¿no? Entonces les invitamos a que lo puedan consultar y conocer, porque ahí ellas y ellos plantearon sus principales preocupaciones y también sus propuestas. Entonces el llamado a la sociedad es a reconocerles, pues no como carga a la hora de los cuidados, no como carga a la hora de los problemas, no como gasto, sino que si en efecto decimos eso de que la niñez es el futuro, nos hagamos cargo de que la niñez también es el presente, y en este momento y a partir de hoy siempre necesitan ver esa protección, ese abrazo de la sociedad que se materialice también en garantías de sus derechos por parte del Estado, gobierne quien gobierne. Perfecto, Tania, pues te agradezco de verdad muchísimo esta conversación. Gracias por ilustrarnos y también pues hacer este llamado urgente con nuestras infancias, con nuestras adolescencias, pues en México. Y ojalá se haga conciencia. Yo creo que sí, ahí vamos. Pianito, pero no tenemos tanto tiempo, les debemos mucho. Tenemos una deuda con chicas y chicos. Muchas gracias también, Bianca, por el espacio. Muchísimas gracias a ti. Y usted no se despegue, seguimos en Defensa del Consumidor. Pues como ya lo señalaba Tania Ramírez en esta entrevista, pues lo que urge es poner manos a la obra en todos estos temas, con nuestras infancias, con nuestras adolescencias, e ir más allá de toda la demagogia, pues realmente empezar a actuar. Así que pues los invito a que también ustedes entren a este balance anual que hace Redim, tan importante, tan necesaria la tarea que hacen año con año para toparnos con esta realidad y poder actuar ahora sí a partir de todo ello. Así que pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes el habernos acompañado en esta nueva emisión de En Defensa del Consumidor. Mi nombre es Bianca Estrada y los invito a un consejo más, pues nuestra compañera Paulina Soto nos habla sobre un alimento que realmente es una joya ahora que están todos estos fríos también acechándonos. Así que pues, ¿qué poder tiene la mandarina en nuestro sistema? ¿En qué nos ayuda? Pues bueno, vamos a averiguarlo. ¿Sabías que esta fruta es un símbolo de una de nuestras tradiciones más importantes? Adivina cuál es. Cuando llega a los mercados ya huele a Día de Muertos, pero su magia va mucho más allá. ¿Ya adivinaste? Así es la mandarina. Son las primas dulces de las naranjas. Su temporada dorada es de octubre a febrero, y entre más se acerque el fin de la temporada, más dulces serán. Veracruz y Puebla son los principales productores en México. Están llenas de vitamina C, que reforzará tus defensas contra la gripe e infecciones. Pero no solo es eso, es muy ligera. Cada 2 mandarinas suman apenas 40 calorías. Es muy dulce y pues no engordas. Tienen fibra, que ayuda a la digestión y el control del colesterol. Además, tienen potasio y magnesio para los músculos y la presión arterial, y hierro y calcio para la sangre y los huesos. Es hidratante porque más del 90% de su contenido es agua. Además, contribuye a combatir el colesterol, el estreñimiento, la presión arterial, la obesidad y sí, el estrés. Pélala y listo. Tómala en jugo, cómela en ensaladas o como en snack perfecto para llevar. Visita la página del Poder del Consumidor para conocer más sobre las propiedades de los alimentos y no te pierdas En Defensa del Consumidor. Pues sin embargo, al aire, ¿dónde más?